Hola, ¿cómo están? 4 de la tarde con 7 minutos. Comenzamos un poquito después esta transmisión, pero les damos la bienvenida a Conversaciones SuperEduc. Recordarles que es el sexto capítulo y final de este espacio que hemos tenido durante todo este año 2020. Hoy, cuando ya está finalizando este 2020, que ha sido súper complejo, vamos a conversar de las estrategias educativas que han debido realizar en tiempos de pandemia los distintos establecimientos educacionales en nuestro país. Sin duda que esto ha sido gracias al esfuerzo, al compromiso de miles de docentes, de asistentes de la educación, también equipos directivos a lo largo de todo Chile que se han preocupado por continuar con el proceso de la enseñanza y también del aprendizaje de los estudiantes, pese a todas las dificultades que nos ha traído la pandemia. Un año que ha significado para todos y para todas situaciones súper complejas en términos socioemocionales, y de eso no ha estado exento el sistema educativo. Recordarles que, como sabemos, hace 30 años, en el año 1990, Chile ratificó la Convención de los Derechos del Niño, que fue aprobado en el año 1989 por Naciones Unidas, una convención donde el derecho a la educación es uno de los principios fundamentales, garantizado también en la Ley General de Educación de nuestro país. La Superintendencia de Educación, junto al Ministerio de Educación, la Agencia de Calidad y el Consejo Nacional de Educación, forman parte del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, que tiene por objetivo precisamente asegurar el acceso a una educación de calidad para todos los niños, niñas y jóvenes en Chile. Sacar adelante este año 2020, como lo decíamos, ha sido un esfuerzo en conjunto de toda la comunidad educativa para impulsar transformaciones en las metodologías de la enseñanza y aprendizaje de manera diversa y dinámica. Vamos a saludar ahora, y los vemos en pantalla después de esta introducción, a los invitados de esta conversación de hoy, el superintendente de Educación, Cristian O'Ryan, y Raimundo Larraín, a quien también estamos viendo en pantalla, que es el jefe de la División de Educación General del Ministerio de Educación. Como de costumbre, recordarles que estamos transmitiendo vía streaming en la página web de la Superintendencia de Educación, bien digo, a través del Facebook Live y también en vivo por el canal de YouTube. La invitación, y esto lo decimos siempre porque es súper importante que nos hagan llegar sus comentarios, sus experiencias, lo que han vivido a lo largo de este año, porque sabemos que nos están viendo en diferentes lugares de todo Chile. Acá, tanto el superintendente Cristiano Ryan como Raimundo Larraín nos van a ayudar a resolver algunas dudas, también compartir ciertas experiencias de lo que ha sido este año 2020. Y quiero partir preguntándole a los dos. Como lo decíamos al inicio, ha sido un año distinto, con muchos desafíos para las comunidades educativas, y de acuerdo a las realidades y contextos han debido sortear innumerables desafíos y desafíos muy diversos. A su juicio, ¿cuál ha sido el principal desafío en el ámbito educativo para los establecimientos educacionales de nuestro país? Comencemos, ¿le parece, superintendente, con el invitado, con Raimundo Larraín? Por supuesto. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Muy buenas tardes a todos los auditores que siguen a través de las redes sociales. Buenas tardes, Cristian. Yo creo que, a ver, los desafíos han sido múltiples, pero creo que el desafío más mayúsculo ha sido el cómo mantener vivo el vínculo del estudiante con la escuela, aún en un escenario que ha sido en muchos casos 100% remoto. Creo que el mantener vivo la relación y el vínculo familia-escuela, mantener vivo los procesos de educación a distancia con la motivación necesaria para que los estudiantes continúen participando, continúen haciéndose parte del proceso formativo, ha sido, a mi juicio, el desafío más importante. Superintendente. Bueno, primero que todo, agradecer la presencia de Raimundo en este nuevo capítulo de Conversaciones SuperEduc, y también, por supuesto, la presencia de todas las personas que hoy día se están conectando. Concuerdo con Raimundo. El principal desafío ha sido un poco adaptarse a esta realidad tan inesperada. Los colegios venían trabajando de una forma bien normal durante mucho tiempo, y ante este nuevo escenario tuvieron que rápidamente buscar estrategias para mantener este vínculo al cual hacía referencia
Raimundo y con ello continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin duda alguna, aquí, por supuesto, se ha debilitado, se han ido aumentando brechas, pero eso no hace desconocer el gran esfuerzo que han tenido que hacer las comunidades educacionales para mantener este vínculo. Y aquí no solamente estamos hablando de los colegios propiamente tal, sino también de las mismas familias y, por supuesto, de los integrantes del sistema de aseguramiento de la calidad. Con Raimundo estuvimos, me acuerdo, de haber sido tipo 18 de marzo, un poquito después recién de que se habían suspendido las clases presenciales, viendo cómo enfrentar esto que se nos venía. Y por supuesto aquí es muy complejo establecer reglas generales, porque la diversidad en un país tan largo, con escuelas rurales, con liceos que tienen más de 4.000 estudiantes, algunos, poder establecer ciertos parámetros para que todo funcione igual. Entonces, por lo tanto, uno de los pilares que ha habido durante este tiempo también ha sido la flexibilidad que han tenido que tener los establecimientos para, de acuerdo a su propia realidad, como decía bien Raimundo, mantener este vínculo. Usted lo decía, superintendente, el tema diverso de nuestro país, con situaciones muy diferentes en los sectores rurales como en los sectores urbanos. Y en ese sentido, desde la labor orientadora y de acompañamiento, ¿cómo la superintendencia ha acompañado a las comunidades educativas para que se continúe resguardando los derechos de los niños y las niñas a través del cumplimiento normativo? No tan solo en Santiago o en las grandes ciudades, sino que también en los diferentes puntos del país. Bueno, lo primero fue entender que nos veíamos enfrentados a un escenario muy distinto al que estábamos acostumbrados, complejo, y por lo tanto fue lo primero flexibilizar esto de que las clases se pudiesen hacer de manera remota y motivar a que esto se siguiera realizando y no quedarnos esperando a un supuesto regreso que tampoco teníamos la certeza de cuándo iba a ser. Y bueno, con un poco más de información, luego nosotros también tuvimos que ir adaptando nuestros procesos, entendiendo que los colegios se tenían que concentrar en su rol educativo. Tuvimos suspendidas nuestras fiscalizaciones a través de programas durante un buen tiempo. Y ese tiempo lo aprovechamos para precisamente poder adaptar nuestros programas de fiscalización y nuestras acciones para poder ayudar también al sistema a enfrentar la situación que se estaba generando a raíz de la pandemia. Desde ese punto de vista, nosotros avanzamos en acciones como las que hoy día estamos haciendo, estas conversaciones. Estuvimos haciendo talleres de resolución colaborativa de conflictos, estuvimos también desarrollando algunas acciones de las cuales vamos a conversar más adelante, que tiene que ver con levantar algunas buenas prácticas. Bueno, hemos estado trabajando y mandando información, adaptando también cierta normativa a esta nueva realidad, precisamente para poder motivar a que se siga generando este vínculo, aunque sea a través de temas digitales y tecnológicos, pero tan relevantes para poder continuar con la educación de los niños. Raimundo, todo este cambio, todo esto que ocurrió, significó impulsar con mucha fuerza, con mucha rapidez, transformaciones metodológicas de enseñanza, de aprendizaje. ¿Cómo lo vivieron ustedes en el Ministerio de Educación al verse enfrentados repentinamente a este cambio de paradigma en las acciones que se iban a realizar y que de alguna manera impidieran que se interrumpieran los procesos educativos, considerando también que era algo que no sabíamos y no sabemos aún cuándo va a terminar definitivamente? Entonces se estaba trabajando día a día sin tener una luz al final del túnel, por decirlo de alguna manera. Sí, yo te diría que, bueno, la incerteza que a todos nos embargó ha sido la reina, digamos, durante este año, y cuando hay incerteza, creo yo que el éxito de la continuidad del acceso a la educación de todos los estudiantes ha radicado 100% en los liderazgos locales de los equipos directivos, de cada profesor y de cada docente a lo largo del país. En ese sentido, todos los méritos de mantener viva la continuidad de los procesos educativos ha recaído 100% en los docentes, los equipos asistentes de la educación y los profesionales del PIE, que han mantenido, por ejemplo, el contacto con
los estudiantes que son parte de los programas de integración escolar y que en muchos casos han visto, por ejemplo, agudizado su diagnóstico. Así que en ese sentido, el rol liderazgo lo han tenido el 100% los profesores, los equipos directivos que han ido tomando decisiones en pos de mantener la continuidad de los aprendizajes. Ahora bien, nosotros hubo una cosa que ahora mirando hacia atrás, creo que fue bien importante y que dio cierta ruta y un norte a muchos establecimientos, que fue la publicación bastante pronta de esta priorización curricular, que todas las escuelas hoy día conocen muy bien, y que ha guiado también el trabajo curricular, porque sabemos que es imposible, pese a todos los esfuerzos que se hagan, trasladar la escuela a la casa tal como era antes. Entonces, la priorización curricular fue una de las primeras cosas que impulsamos, que bueno, pasó por el Consejo Nacional de la Educación, que lo validó, y es una propuesta curricular que ha dado también una hoja de ruta a las escuelas para trabajar este año y que además seguirá vigente para el 2021. En segundo lugar, nos pilló de imprevisto en el sentido, por ejemplo, de el acceso a los textos digitales, por ejemplo, que es una herramienta fundamental que este año, y yo creo que uno de los aprendizajes de la pandemia, ha sido que los papás del sistema escolar chileno, los papás, los apoderados, hoy día han conocido como nunca qué es lo que aprendían sus hijos en cada uno de los cursos, en cada uno de los niveles, cómo eran los textos escolares, qué actividades traían los textos escolares, y en ese sentido el uso de los textos escolares en digital fue muy relevante. De hecho, de los recursos más descargados en la plataforma Aprendo en Línea, que pusimos a disposición del sistema escolar, los textos escolares fueron probablemente el recurso digital más descargado. Así es que eso, priorización curricular, acceso a múltiples recursos digitales y, por supuesto, también el cómo apoyar la realización, en el fondo, de clases, el mantenimiento del vínculo familia-escuela a través de cápsulas educativas, el Aprendo TV, cápsulas radiales, el uso de los textos, de los mismos textos escolares y la elaboración de los portafolios, han sido estrategias que permitieron hacerse cargo de ese escenario imprevisto para todos nosotros. Así que eso. Sí, bueno, en ese sentido, el acceso a lo digital fue un desafío tremendamente importante, y durante este año ahí la superintendencia, superintendente flexibilizó el uso de la subvención escolar preferencial para que precisamente los establecimientos educacionales pudieran enfrentar la pandemia y, entre otras cosas, tuvieran de una manera más fácil el acceso a lo digital, que hasta el año pasado muchos todavía lo tenían, le faltaba mucho camino por recorrer. Y en ese sentido preguntarle cómo fue la recepción de parte de los sostenedores de esta flexibilización específicamente. Bueno, bien temprano entrada la pandemia, empezamos a ver respecto de nuestras facultades cómo podíamos también apoyar lo que estaba ocurriendo. Ahí tuvimos varias conversaciones con Raimundo, y en una de los temas que vimos precisamente era esta brecha digital. Y de qué manera podíamos apoyar, entendiendo que el Estado había desplegado una cantidad de recursos enormes para poder atender las distintas necesidades que existían en la sociedad. Y ahí fue cuando, bueno, hicimos el análisis de la subvención escolar preferencial y vimos la opción de flexibilizarla en dos ámbitos. Uno, primero, en que se pueda utilizar para las medidas sanitarias, para poder adquirir ciertos implementos en las escuelas que ayudaran a prevenir cualquier tipo de contagio. Y lo otro, y muy relevante, sobre lo cual ya habíamos avanzado como superintendencia el año 2018 a través del dictamen 47, era poder adquirir algunos elementos como software o implementos tecnológicos para precisamente avanzar en calidad, pero esta vez nos enfrentamos a un desafío mayor, que era básicamente que habían muchos estudiantes que en sus propias casas no tenían implementos, no tenían conexión a Internet, y no solamente los estudiantes, sino también los profesores, que tenían que, desde sus casas, también desarrollar su proceso de enseñanza. Por lo tanto, hicimos esta flexibilización y que fue muy bien recepcionada por el mundo educacional, por los sostenedores.
Y algo aquí como primicia, y Raimundo me preguntaba también hace un tiempo atrás, bueno, ¿cómo podemos asegurarnos de que esto efectivamente se ha utilizado? Bueno, le tengo una noticia ahora que no se la había contado anteriormente, que a través de una encuesta que hicimos durante fines de octubre, principios de este mes, hicimos esta consulta a los establecimientos educacionales. Nos respondieron cerca de 8.000 establecimientos. Para que tengan una orden de dimensión, hay cerca de 11.000 establecimientos educacionales, nos respondieron cerca de 8.000, y el 76% de los establecimientos que tienen subvención CEP nos declaró que habían utilizado el dictamen 55 para poder incorporar a su gestión educativa temas tecnológicos. Y sobre eso también preguntamos, bueno, ¿y cuánto dinero habían destinado? Y en promedio, esto es una declaración de los establecimientos, por lo tanto, todavía no tenemos la rendición de cuentas que se hace hasta el 31 de marzo del próximo año, pero al menos de lo que ellos declaran, el promedio de gasto en temas tecnológicos desde la subvención CEP son cerca de 10,5 millones de pesos. Por lo tanto, creemos que ha sido una buena política que se ha utilizado y que finalmente ha podido apoyar lo más relevante, digamos, que es la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos están llegando una serie de preguntas, saludos también, obviamente por las diferentes plataformas, ya sea en YouTube, en Facebook. Y hay una de José Órdenes, que es orientador, encargado de convivencia, nos pregunta, o les pregunta en realidad, ¿cómo articular las estrategias educativas para abordar el currículum, entendiendo que hoy es el aprendizaje socioemocional el aspecto más importante y necesario a trabajar con los estudiantes? ¿Quién puede tomar esa pregunta? Yo puedo tomarla porque es una pregunta muy relevante. Yo diría que también una de las oportunidades que ha dado la ventaja este año es que existe hoy día mucho más consenso respecto de la importancia de resguardar el bienestar socioemocional de la comunidad escolar completa. Y si viene algo que en lo cual hay harto consenso, vaya que es difícil bajarlo y hacerlo que se traduzca en una cultura escolar distinta. Y creo yo que ahí hay mucho aprendizaje para adelante. Una de las mejores prácticas que nosotros hemos visto de aquellos establecimientos que han reabierto las puertas para sus estudiantes ha sido que han incorporado acciones concretas, rutinas concretas de bienestar socioemocional en sus estudiantes. Por ejemplo, como a través de la implementación de rutinas cortas de bienvenida del día, rutinas cortas que integran actividad física escolar en periodos breves, que permiten, por ejemplo, a los estudiantes eliminar y disminuir la ansiedad normal con la que han llegado a la escuela. Y también este concepto de velar siempre por el autocuidado del docente, en la distribución de las cargas, en el establecer límites y horarios, en el saber comunicar muy bien cuáles son las responsabilidades de cada uno dentro del proceso educativo, qué corresponde a los estudiantes, qué corresponde a los apoderados, para no saturar también la carga laboral de los docentes, que sabemos ha sido también un desafío este año. Y ya pensando más en adelante, si ustedes me dejan, a mí me encantaría poder compartir con ustedes pantalla, Pablo, dime si no es muy disruptivo, pero quiero compartir contigo la pantalla para mostrarles y pedirles a todos, invitarlos a todos a conocer la actualización de la página web de Convivencia Escolar del Mineduc. ¿Por qué? Porque la hemos actualizado, es una de las páginas más visitadas del Ministerio, y hoy día en la página de Convivencia Escolar del Ministerio van a poder encontrar recursos para trabajar el bienestar socioemocional, tanto de los estudiantes como de los docentes, con distintas estrategias. Hay un plan de aprendizaje socioemocional que cuenta con una serie de recursos claves para el autocuidado docente, manuales para con buenas prácticas de cómo enseñar a distancia manteniendo la cercanía, que es un desafío gigantesco en el momento de realizar clases a distancia. ¿Cómo preparamos el espacio para un regreso a clases socioemocionalmente seguro? Una cosa es tener una escuela segura que implementa protocolos, pero otra cosa distinta es cómo hacemos que sean espacios socioemocionalmente seguros. Entonces también los quiero invitar a conocer estos documentos. Hay planificaciones también para el retorno a clases.
para decir, ya, ¿qué hacemos con la comunidad escolar cuando volvamos a clase, cuando volvamos a reencontrarnos? Hay planificaciones para los distintos cursos y niveles con actividades que permiten trabajar también el bienestar socioemocional. Hay una guía de primeros auxilios psicológicos, hay cuadernillos con actividades de aprendizaje socioemocional para todos los cursos y para todos los niveles. Entonces, aprovechando la audiencia que tenemos acá, que es muy interesada en los temas de convivencia escolar, los quiero de verdad invitar a todos a conocer estos recursos nuevos. Acabamos de actualizar la página de convivencia escolar. Está el trabajo de la bitácora docente, que hoy día todos los establecimientos del país que reciben subvención del Estado han recibido y están trabajándola los equipos de orientación con sus docentes. Esta bitácora también puede ser descargada en digital, tiene una fundamentación para su plan de trabajo, se puede acceder a los videos. Hemos hecho un sinfín de recursos que van a poder apoyar también la labor de este desafío de articular el bienestar socioemocional con las actividades curriculares como tradicionalmente se conoce. Asimismo, hay recursos más específicos en todo lo que significa prevención de conductas de riesgo y formación ciudadana. ¿Por qué creo que es importante esto, Pablo, compartirlo con nuestra audiencia? Porque hay mucho por hacer y es importante también poder actualizarnos en estrategias, planificaciones de actividades para ir preparándonos para que las escuelas también sean espacios socioemocionalmente seguros, ¿ya? Así es que ahí me salí del libreto, pero quise compartir con ustedes. No hay problema, porque ahí tenemos a nuestro director que transpiró un poquito, no solo por el calor que hacen en Santiago, pero lo sorteó Muy bien. bien. Oye, convivenciaescolar.cl, gran página que invito a todos a visitar porque tiene muchos recursos nuevos, frescos y actualizados para trabajar el tema socioemocional. Quedó clarísimo. Veamos más preguntas. Karen Águila, por ejemplo, nos dice, estimados, dentro de los lineamientos entregados por el Ministerio, nos habla de redistribuir las asignaturas si es necesario para el próximo año. ¿A qué se refiere eso? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Me quedé pegado como... Se me congeló el Zoom. Ya, a ver. ¿Ahora sí? Sí. Ya. Dice, estimados, dentro de los lineamientos entregados por el Ministerio, nos habla de redistribuir las asignaturas si es necesario para el próximo año. ¿A qué se refiere eso? Ya, mira, se refiere a lo siguiente. Este año se dio la posibilidad a la escuela de reducir la cantidad de asignaturas de su plan de estudios. Para el próximo año hay un cambio, es que el plan de estudios corre con todas sus asignaturas vigentes, pero por efecto del distanciamiento físico, hay escuelas que van a tener que implementar grupos que asistan presencialmente y que complementarán su educación con procesos de educación remota. En esos casos se va a dar la posibilidad de redistribuir las horas, de integrar asignaturas y de realizar en menos horas, a través de proyectos integrados, la implementación de la priorización curricular. A eso se refiere esa flexibilización. Perfecto. Vamos a leer más comentarios que nos llegan desde diferentes lugares, por ejemplo, Escuela Santa Clara de Chacayal en Los Ángeles. Otra persona que pregunta cómo cerrar el año para los estudiantes que les ha sido más difícil conectarse, que no han podido conectarse de manera online o digital. ¿Qué se hace ahí? Cuando los estudiantes no han podido conectarse de manera digital, hoy día los establecimientos han implementado una serie de estrategias. Por ejemplo, muchas escuelas han articulado la entrega de las canastas de la JUNAED para retomar el contacto con esos estudiantes o con los apoderados de esos estudiantes. De esa manera, la entrega no ha sido solamente de la canasta, sino que también la posibilidad de actualizar la situación que rodea a cada uno de esos estudiantes que tienen menos conectividad y al mismo tiempo la posibilidad de plantearles trayectorias de trabajo a través de la figura del portafolio, que es una figura que pedagógicamente se ha utilizado muchísimo durante el año. Superintendente, pasemos al tema que usted nos planteaba comenzando esta conversación y que tenía que ver sobre las iniciativas que se habían
tomado y que habían tomado en diferentes instituciones. Háblenos específicamente de una, por ejemplo, de las buenas ideas en línea, que fue realizada por la Superintendencia de Educación a comienzos de esta pandemia. ¿Qué aspectos a usted le gustaría destacar y cuál fue su principal objetivo? Bueno, nosotros desde hace algún tiempo ya, atrás del año 2017, si es que no me equivoco, empezamos a implementar una estrategia de conexión con las comunidades que se llamaba Buenas Ideas, Mejor Educación, y que básicamente perseguía levantar algunas buenas prácticas en distintas temáticas, siempre relacionadas con la normativa educacional, y que éstas fueran replicables por establecimientos similares o que básicamente pudiesen adaptar también sus procesos a estas buenas prácticas. Siempre con una muy buena participación, incorporamos ahí a un jurado que elegía estas buenas prácticas y después las premiamos. Y este año empezamos a ver a través de las mismas redes sociales una gran cantidad de buenas ideas que los profesores habían estado implementando para llegar y mantener este vínculo con los niños. Desde utilizar plataformas de redes sociales como el mismo WhatsApp, otros que subían videos a YouTube, otros que ocupaban Facebook, y también desplegaron una gran cantidad de estrategias digitales. Entonces se nos ocurrió adaptar esta práctica que nosotros veníamos desarrollando desde el 2017 y lanzamos estas buenas ideas en línea. Recibimos más de 260 buenas prácticas en distintas temáticas y después de eso, bueno, elegimos las que eran mejores, desde la perspectiva también de un jurado, que además fueran replicables y que ayudaran también a otros docentes a poder mantener este contacto con los estudiantes de una forma más entretenida, lúdica, cercana, pero por supuesto con contenido. Así que eso lo desarrollamos hace unos meses atrás y creo que tú tienes una sorpresa ahí también respecto de este tema. Tenemos un video que los queremos invitar a ver a partir de ahora. En abril de este año, al poco andar de la suspensión de clases presenciales producto del COVID-19, hicimos un llamado a profesores, asistentes de la educación, familias y estudiantes para que participaran en la iniciativa Buenas Ideas en Línea, y así pudieran compartir experiencias positivas de educación a distancia como una manera de apoyar y acompañar a las comunidades educativas en el inicio de esta pandemia, con ideas que pudieran ser replicadas en otros establecimientos educacionales. En esa oportunidad, destacamos 9 iniciativas que lograron adaptarse a las condiciones específicas de cada establecimiento y a la realidad de su comunidad, utilizando herramientas como redes sociales, textos escolares, material impreso, videoconferencias, uso de aplicaciones móviles y plataformas web. Los invitamos a conocerlas. Como docente, el primer desafío que nos presentó la pandemia fue cómo llegar a nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales y como primera instancia explicarles lo que estaba sucediendo a nivel mundial con la pandemia, por lo cual nació nuestra idea, la cual nos enfrentamos en ese momento utilizando la narración como estrategia para poder explicarles lo que sucedía, qué cuidados debían tener, dónde debían estar, cómo enfrentaríamos la pandemia por medio de las emociones. Pienso que ayudé animando a mis colegas a que asumiéramos este desafío y juntos pudiéramos sacar adelante a nuestros estudiantes con éxito. Para mí fue una experiencia extraordinaria, un gran estímulo para seguir adelante en mi tarea como educador. Como equipo de convivencia escolar, el principal desafío fue llegar a todos y todas las estudiantes, a pesar de la distancia. Muchos de nosotros no vivimos en la misma comuna, y el constante cambio en las fases de la pandemia significó reformular nuestro trabajo y utilizar los medios que teníamos disponibles, y eso fue la tecnología, y poder cumplir con los 3 pilares que han determinado nuestro trabajo en este tiempo: acompañamiento, contención y flexibilidad curricular.
¿Qué mejor que ser flexibles con nuestros apoderados, comprensibles y además utilizar materiales que ellos tienen en sus casas? Y claramente que cuando las personas importantes, en este caso como el Ministerio de Educación, Superintendencia de Educación y Ceremi, te dicen que estás realizando bien tu trabajo, te impulsa a hacerlo mucho mejor, a amarlo cada día más y seguir innovando. Valoramos el trabajo de todos quienes participaron en esta iniciativa, que permitió conocer distintas realidades y demostró que todo estudiante, independiente de donde esté ubicado geográficamente, puede seguir aprendiendo con el esfuerzo de toda una comunidad educativa. Bien, Raimundo, interesante el video. Hemos visto el trabajo que han realizado no solo los docentes, alumnos, las familias que debieron organizarse para seguir desarrollando aprendizajes con los estudiantes. Lo hemos hablado ya, pero qué importante ha sido todo el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, el rol de los padres. Lo decías recién que hoy los padres han tenido que casi obligatoriamente involucrarse mucho más en el día a día de los estudiantes y han tenido que cumplir un rol fundamental. Sí, yo creo que ahí reforzando esa idea, este ha sido el año de la colaboración por excelencia de la comunidad escolar. Como sin cohesión, sin colaboración, es muy difícil que se hayan podido sostener en tanto tiempo, además, los procesos de educación a distancia. Creo además que se dio mucha colaboratividad al momento de planificar las clases. Creo que el trabajo por silos, que muchas veces ocurre en algunos lugares en donde el profesor trabaja de manera súper aislada, este año las barreras, digamos, que nos impuso la pandemia, botaron en muchos casos todas esas barreras del trabajo individual. Hoy día podemos ver en los planes de estudio ajustados de la escuela cómo se integró como nunca la realización de proyectos, por ejemplo, que fusionaban distintas asignaturas. Hoy día podemos ver con mucha más claridad cómo profesores que jamás habían tenido contacto con otros docentes de otras áreas del saber, trabajaron juntos en pos de proyectos integrados que pudieron ser evaluados de distintas maneras y pudieron ser retroalimentados. Lo mismo ocurrió al momento de, por ejemplo, abrir las escuelas para la entrega de canastas de la Junaed, que eso no habría resultado sin un verdadero trabajo y compromiso colaborativo de los equipos docentes y de asistentes de la educación para que el proceso de la alimentación pudiera resguardarse durante todos los meses del año. Y así un sinfín de oportunidades. Los equipos, los profesionales del PIE, colaborando activamente en el apoyo a aquellos estudiantes que presentaban mayores niveles de rezago escolar. Las necesidades educativas especiales este año adquirieron otra cara, porque el confinamiento también hizo que en muchos casos se agudizaran, que cambiaran los diagnósticos y que evolucionaran, por lo tanto también mucha colaboratividad en el momento de la codocencia, la retroalimentación de los estudiantes y también el momento de apoyar en temas logísticos como eran la entrega de las canastas, las evaluaciones presenciales de los estudiantes del PIE y así un sinfín de actividades que han hecho que el trabajo colaborativo sea la tónica de este año. Y en ese sentido, superintendente, a partir de la experiencia que conversábamos de buenas ideas en línea, ¿qué sugerencias le daría usted a los establecimientos educacionales para promover prácticas educativas que aporten al aprendizaje y al fortalecimiento de la calidad de la educación? Hoy día uno de los aprendizajes que nos ha dejado la pandemia es la innovación, atreverse a innovar, a buscar otras alternativas de aprendizaje. De las 260 prácticas que nos llegaron, vimos que había efectivamente mucha innovación, mucha creatividad. Ahí vimos el recurso que utilizaba un profesor con algunos videos tipo de Star Wars y que motivaba a los niños también a ir aprendiendo de una manera distinta, diferente. Y lo otro es también aprovechar lo que está ocurriendo en el entorno. Hoy día estamos enfrentados a mucha información, los niños también están enfrentados a esta información y aprovechar eso también para incorporarlo al aprendizaje.
yo creo que es eso, atreverse a innovar. Yo creo que hoy día hay que perderle el miedo y tratar de salir del status quo, precisamente porque hoy día nos vimos un poco obligados a hacerlo. Entonces, no perder, o sea, no tenerle miedo a la innovación y a trabajar de una manera distinta con los estudiantes. En relación al tema de la innovación, por ejemplo, Alex Almonacid nos cuenta que en el Instituto Comercial de Valdivia crearon un sistema de cápsulas livianas que se enviaban mediante redes sociales, subidas a Facebook y luego se enviaban por WhatsApp. Así llegaban a prácticamente todos los alumnos de su comunidad. Y entendiendo que aún falta mucho todavía por recorrer y que la innovación ha sido muy importante, ¿de qué manera todas estas iniciativas que hemos repasado ayudan a garantizar un tema que es súper importante también, que es la igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas del país? ¿Cómo ayudan esta idea o de qué manera se está trabajando con esta iniciativa para garantizar esto? Bueno, cualquiera de los dos, no tengo problema. Perfecto. Bueno, a ver, yo creo que muchas de estas prácticas van a llegar para quedarse y van a poder potenciar y complementar los procesos de educación presenciales, aun cuando creo que cada vez tenemos más consenso de que nada reemplaza la experiencia presencial de los estudiantes. Pero, por ejemplo, el uso de las redes sociales para propósito educativo, creo que es un valor muy agregado que va a potenciar también los procesos de educación en adelante. Lo mismo, los mecanismos de comunicación con los apoderados, el nivel de involucramiento parental entre las escuelas y los apoderados, todo eso potencia finalmente que el vínculo sea más fuerte entre los estudiantes y la escuela, que las familias se sientan mucho más parte de la comunidad escolar con los proyectos educativos, y también el poder detectar con mayor precisión, a tiempo y en forma, cuando salen alertas, cuando salen, por ejemplo, estudiantes que sus niveles de motivación bajan, sus expectativas también bajan. Todo este incremento del uso de las tecnologías también es un aporte en ese sentido, en poder llegar de distintas maneras, a tiempo y en forma, para dar respuesta a las necesidades de los estudiantes. Perfecto, vamos a seguir viendo algunos comentarios desde las redes sociales, contarles que hay 350 personas conectadas en estos momentos por el canal de YouTube y otras 73 en Facebook. Nos saludan desde diferentes lugares del país. Por ejemplo, dicen, tenemos estudiantes haitianos que no manejan el español, a quienes el colegio no ha podido ayudar. También ese es un desafío súper grande con el tema de los migrantes. ¿Cómo se está trabajando en ese sentido, superintendente? No sé si usted nos puede ayudar con eso. Bueno, como decía Raimundo, aquí lejos de generar un cambio en la forma de realizar nuestra proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que hacemos es incorporar herramientas. Yo creo que hoy día se nos han levantado estas nuevas opciones a través del mundo digital, y eso es lo que hay que ir aprovechando. Nosotros estuvimos conversando hace un tiempo atrás también con Raimundo algunas formas de poder incorporar inteligencia artificial en el proceso de enseñanza, y efectivamente romper este status quo es difícil, y hoy día que nos hemos visto obligados, hay que aprovecharlo. Ahora, aquí los sostenedores, un poco atendiendo la consulta, efectivamente atender a los migrantes es bien complejo. Sin embargo, bueno, hoy día mismo estas plataformas digitales nos permiten, de cierta forma, poder localizar o ajustar ciertas herramientas de aprendizaje precisamente para los niños que a lo mejor no entienden muy bien nuestro idioma. Hay otras formas de poder acercarse a ellos de una manera distinta, de acercarse a las familias, incorporar a las familias en el aprendizaje. Por lo tanto, esto mismo que hoy día nos ha ocurrido, yo creo que es una
ventaja y algo que queda como enseñanza hacia el futuro, y por lo tanto son herramientas nuevas que podemos ir incorporando precisamente para llegar a lo mejor de una manera distinta a los estudiantes que puedan presentar incluso de manera presencial también ciertas dificultades para avanzar, o barreras más que dificultades, que hoy día la misma tecnología nos ayuda a bajar. Exacto. Cristian Cepu nos cuenta también que en el Colegio Chile Norte de Arica crearon un libro de clases virtual compartido por el curso a través de una planilla de cálculo de Google, lo que permite optimizar el registro de la información. Importante conocer las experiencias. Muchas gracias, Cristian, por ese comentario. Ali Salas nos dice: para nosotros es un gran desafío este año, la relación con nuestras familias a distancia, porque ellos son un puente fundamental para entregarles aprendizaje y orientaciones a nuestros niños y niñas. Lidia Esther, se me perdió, acá está. Lidia Esther Montenegro dice: este año fue y seguirá siendo un tremendo desafío para todas y todos los que tenemos contacto con los y las estudiantes, a la vez que fue un aprendizaje enriquecedor, dice, de todas maneras. Hablemos de lo que viene, de la relevancia del programa Paso a Paso, Abramos las Escuelas. ¿Qué es lo más importante de que todos los miembros de la comunidad educativa, superintendente, deben tener en cuenta? Bueno, ahí Raimundo nos puede contar mucho más respecto de lo que se viene en el 2021. Han estado trabajando en el Ministerio de Educación y hemos compartido también algunos temas respecto de lo que viene. Por lo pronto, los establecimientos tienen que presentar un plan para el próximo año con ciertos lineamientos que ya ha entregado el Ministerio de Educación. Hoy día ya hay cerca de 1.200 establecimientos aproximadamente que ya han retornado a clases con cierta experiencia que sirve un poco casi como piloto para el próximo, pero el plan para el próximo año es mucho más ambicioso. La idea es que los colegios vuelvan a clase y todos los niños tengan la oportunidad de poder regresar. Hoy día lo que hemos visto es que han regresado principalmente terceros, cuartos medios y por algunos periodos cortos. El próximo año, la verdad es que hay que reconocer que se ha perdido mucho este año en términos de aprendizaje, si bien se han hecho grandes esfuerzos y eso, como decíamos, se valora enormemente, pero también hay consenso en que la presencialidad es fundamental para poder avanzar en los aprendizajes. Por lo tanto, bueno, ahí Raimundo nos va a contar más, pero sí, la idea es que los colegios vayan retornando y abran las puertas a partir del 1 de marzo, con ciertos lineamientos que ha entregado el Mineduc y que nosotros también vamos a replicar a través de la actualización de unas circulares que nosotros ya hemos entregado al sistema educacional, tanto para el nivel de educación parvularia como también para el nivel de escolar. Sí. Sí, yo ahí quisiera agregar algunas cosas que son aprendizajes que hoy día hemos tenido de los más de 1.200 establecimientos que han abierto sus puertas y que me encantaría poder compartir con ustedes. Con respecto a tu pregunta, Pablo, que es qué debieran saber y qué debieran en el fondo comunicar a nivel de la comunidad escolar para garantizar que los protocolos se hagan de la mejor manera posible. Entonces, algunas sugerencias concretas son las siguientes, para todos quienes son parte de los equipos directivos, jefe UTP encargados de convivencia escolar. Entonces, la primera buena práctica que yo quisiera compartir es que la información que se comunica a la comunidad escolar debe ser veraz y transparente, es decir, siempre informar lo que realmente se está haciendo para proteger a los estudiantes y para reforzar sus aprendizajes. Esa es una primera cosa que quisiera compartir. Una segunda cosa, que es relevantísima en este contexto, es que se deben usar todos los canales y todas las plataformas disponibles, las redes sociales, las plataformas de mensajería, porque han resultado más efectivas para hacer llegar información a los hogares. En ese sentido, abrir distintos canales de comunicación institucionales para llegar a toda la comunidad escolar ha sido también una muy buena práctica que nos va a servir para prepararnos, para socializar y comunicar todo aquello que se esté pensando para el 2021. Que efectivamente ya hay un plan que se ha dado a conocer desde el Ministerio de Educación, ahí Raimundo nos va a contar más en detalle, pero básicamente que los colegios tienen que presentar un plan de aquí al 8 de enero para ver cómo van a funcionar durante el 2021, teniendo como principios en que todos los estudiantes tienen que tener
la posibilidad de asistir al establecimiento, y el establecimiento tiene que estar abierto para todos, y que estos solamente cerrarán en casos muy estrictos de cuarentena, porque está claro y ya es consenso que la educación presencial es irreemplazable. Esto no quiere decir que no se hayan valorado todos los grandes esfuerzos que se han hecho durante este año para poder mantener el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, la idea es que podamos durante el 2021 avanzar lo más posible, también incluso con este currículum priorizado, pero teniendo claridad de que hay que avanzar en todas las asignaturas y poniendo el énfasis en el aprendizaje de los estudiantes, tratando de recuperar todos aquellos temas que hoy día están más descendidos, digamos. Y desde ese punto de vista hay despliegues desde la Agencia de Calidad de la Educación, también aportando con algunas herramientas para poder hacer diagnósticos, y nosotros como superintendencia también adaptando algunos instrumentos que ya nosotros hemos enviado al sistema educacional a través de nuestras circulares para retorno, tanto en el nivel de educación parvularia como en el nivel escolar, y prorrogando la vigencia de algunos dictámenes, por ejemplo, sobre los que hablábamos anteriormente, de la flexibilización del uso de los recursos CEP, tanto para la compra de elementos tecnológicos como en temas de medidas sanitarias. Raimundo, ¿puede complementarnos? Sí, gracias. Mira, complementar brevemente que desde el Mineduc se han dado a conocer los lineamientos para la planificación del año escolar 2021. Y yo quisiera destacar de ahí un par de cosas que son importantes. Primero, que la importancia de que cada establecimiento que cuenta con reconocimiento oficial del Estado tenga antes del 8 de enero un plan de funcionamiento para el 2021 que considera algunos elementos que son importantes. En primer lugar, el poder resguardar la asistencia a clases de sus estudiantes para los distintos cursos y para los distintos niveles. ¿Cómo se hace esto? Siempre considerando los protocolos sanitarios que están vigentes, que hoy día determinan en el fondo el funcionamiento de los establecimientos educacionales, y que si por efecto de las medidas de distanciamiento físico no todos los estudiantes puedan acceder a la presencialidad en simultáneo, las escuelas podrán entonces planificar mecanismos, procesos de enseñanza mixtos que combinen lo presencial con lo remoto, ¿ya? Entonces, para eso se han sugerido dos formas que son importantes de implementar en el caso de la educación mixta. Una alternativa es disminuir la jornada en dos, para que dos grupos distintos, por ejemplo, puedan asistir a la escuela presencialmente, o alternarla en grupos, en donde un grupo va un día completo, al día siguiente va el otro, y cuando el grupo que está presencial está aprendiendo desde sus hogares, llevan a cabo procesos de educación remota tal como se han venido haciendo durante el 2020. Esto va a venir complementado por otras propuestas de flexibilizaciones. Por ejemplo, la priorización curricular va a continuar vigente, el plan de estudio que contemplará todas las asignaturas, existirá también la posibilidad de redistribuir las horas de implementación del plan de estudio, por ejemplo, para dar énfasis en el primer ciclo básico, en asegurar que se consoliden los procesos de lectura comprensiva en nuestros estudiantes, por ejemplo. Va a existir flexibilidad para implementar el plan electivo de tercero y cuarto medio, y así, de esa manera, las escuelas podrán planificar procesos de educación presenciales que resguarden el acceso y la posibilidad de que todo estudiante pueda asistir a esa experiencia presencial y complementarlo con procesos de educación remota, ¿ya? Entonces, en ese sentido, todo lo que hemos aprendido este año respecto de qué funciona, qué no funciona en métodos de educación remota, son aprendizajes muy valiosos que van a potenciar el año escolar del 2021. O sea, lo importante que en el fondo se quiere reforzar es que el próximo año la idea es que los alumnos vayan sí o sí a clases de manera presencial, porque ha sido muy difícil de alguna manera que
que sea igual de eficiente de manera digital. Esa es como lo que hay que reforzar a quienes nos están viendo hoy, y para eso se entregan una serie de recomendaciones y una serie de requisitos. Exacto. Perfecto. Bueno, hasta la fecha, algunas cifras, existen 1.784 solicitudes de establecimiento de todo el país para la reapertura de sus aulas, y lo decía antes de que cortáramos la transmisión el superintendente, son casi 1.200 los que ya han regresado de manera presencial. Esta apertura gradual ha tenido una evaluación que ustedes ya lo decían. ¿Cuál ha sido el impacto socioemocional que creen ustedes y educativo que ha tenido para los niños y niñas, y la importancia nuevamente de que vuelvan a clases de manera presencial? Superintendente. Me ha tocado estar en terreno visitando algunas escuelas y liceos para ver cómo han implementado estos planes de retorno. Y lo que nosotros vemos como testimonio de los niños nos llena de gratificación, en el sentido de que agradecen mucho la oportunidad de poder volver a reencontrarse con sus compañeros, valoran mucho el hecho de estar presentes físicamente en el proceso de aprendizaje. Sobre todo, bueno, los cuartos medios, que principalmente han sido los que han podido regresar, este vínculo que se genera con el establecimiento y con el último año en que ellos pasan de vida escolar. Entonces, cuando uno hace la evaluación desde esa perspectiva, y también desde el gran esfuerzo, y ahí yo creo que Raimundo está conmigo, digamos, del gran esfuerzo que significa hoy día abrir un establecimiento, desde coordinaciones con cada uno de los miembros de la comunidad. Me tocó estar con un director que tuvo que enfrentar también al sostenedor en el hecho de traspasarle la importancia de volver a abrir para el aprendizaje de los estudiantes. Y finalmente le costó, pero lo convenció de que abrieran, pensando que también esta apertura siempre ha contado con los pilares que el ministro ha sido tan enfático en recalcar respecto de la seguridad, la gradualidad y la voluntariedad. Y hemos ido viendo que poco a poco la experiencia de los primeros, comillas, valientes que se atrevieron a abrir los establecimientos educacionales, entendiendo la complejidad que hay detrás, pero también la necesidad, y me atrevería a decir casi la obligación moral que tenemos nosotros como miembros del sistema de aseguramiento de la calidad, de impulsar a que esto ocurriera. Así que hoy día, ya con un poco más de un mes, un par de meses casi, desde que comenzó el plan de retorno, creo que la evaluación es positiva, pero es positiva como me atrevería a decir, casi como piloto, entendiendo que efectivamente se han abordado temas de trabajo, de las condiciones socioemocionales con las que vuelven los estudiantes, con algunos temas de aprendizaje, pero es primordial que para el próximo año, el 2021, y tal como lo dijo Raimundo, esto sea para todos, y abarcando también todas las asignaturas y avanzando realmente en todos los aprendizajes que quedaron descendidos y en las brechas que este año se fueron generando. Insisto, y quiero ser más claro en eso, eso no quiere decir que todo el esfuerzo que se ha hecho hoy día no se valore, todo lo contrario. Ha sido extremadamente valioso, pero necesitamos seguir avanzando. Muchas gracias, superintendente. Raimundo Larraín, no sé si tiene algunas palabras que complementar o para finalizar, porque ya llevamos más de casi una hora conversando. Sí. Un poco pensando en el 2021 ya. Súper, no, muchas gracias, Pablo. Yo quisiera aprovechar la excelente audiencia y variada que tenemos hoy día en las redes sociales para señalar lo siguiente, y es que se han dado a conocer estos lineamientos para la planificación del año escolar 2021, que están disponibles en Comunidad Escolar para todos aquellos que todavía no lo hayan podido ver, y que en el fondo son los lineamientos. Yo hago una analogía como si esto fuera una cancha de fútbol, es decir, se establecen los límites de afuera de la cancha de fútbol, pero las canchas de fútbol son grandes, tienen medio campo, tienen un área chica,
tienen la esquina, los corners, y en ese sentido es tan importante el liderazgo de cada uno de quienes están hoy día en esta llamada, en sus distintos roles, como jefe de UTP, como directores, como sostenedores, como docentes de los programas PIE, de ir tomando esas decisiones en base a estos lineamientos que se han dado a conocer, bajo ciertos parámetros que sabemos son muy relevantes. En primer lugar, que las escuelas que implementan los protocolos sanitarios, podemos decir hoy día con mucha tranquilidad y con mucho orgullo, que son espacios protegidos, que son espacios seguros, que son espacios donde se minimiza al máximo el riesgo de contagio y que han constituido una gran experiencia educativa para nuestros estudiantes. Eso en primer lugar. En segundo lugar, señalar que se va a seguir fortaleciendo el poder de la autonomía y de la flexibilidad para que sean los equipos directivos los que tomen las mejores decisiones en base a una palabra que a mí me gusta utilizar mucho, que es las posibilidades. Preguntarnos qué posibilidades tengo yo en base a estos lineamientos como escuela de llevarlo a cabo. ¿Qué posibilidades me dan mis docentes de llevarlo a cabo? ¿Qué posibilidades me da mi infraestructura para llevarlo a cabo? ¿Qué posibilidades me dan mis apoderados para llevarlo a cabo? Entonces, buscar puntos de encuentro, buscar posibilidades, y de esa manera iremos aclarando montones de nudos críticos que van a ir surgiendo en cada uno de los establecimientos. Y en tercer lugar, decir, y acá en el fondo con mucha cercanía, decirles a todos los establecimientos que quieran ser apoyados en la elaboración de sus protocolos de funcionamiento para el 2021, que soliciten asesorías personalizadas al Ministerio de Educación. Las vamos a hacer de distintas formas, de distintos formatos. Estas asesorías se pueden pedir en sigamosaprendiendo.mineduc.cl, y de esa manera también acompañar este proceso que tiene componentes de liderazgo local, lineamientos de salud y lineamientos de educación. Y entonces cerrar en alto, agradecerles y felicitar a todos los que están hoy día presentes por llevar a cabo todos los procesos de educación a distancia, la infinitud de estrategias que han permitido mantener vivo el vínculo con los estudiantes, evaluar a los estudiantes en un contexto que ha sido difícil y finalmente resguardar el acceso a la educación de todos ellos. Así es que con esas palabras me despido, Pablo, muchas gracias. Muchas gracias, Raimundo Larraín, jefe de la División de Educación General del Ministerio de Educación, superintendente. Nosotros también estamos terminando este ciclo de conversaciones SuperEduc, que ha sido muy importante, no solamente por este tema, porque no hemos hablado solamente de la pandemia, hemos hablado de la educación preescolar, los últimos, etcétera, importantes entrevistados extranjeros también. Para ir cerrando ya este ciclo de conversaciones, SuperEduc, conocer su opinión y algún mensaje que le quiera enviar a las audiencias. Bueno, efectivamente llegamos a un fin de un ciclo que creo que ha sido bastante provechoso. Como superintendencia hemos buscado realizar nuestra función de fiscalización poniendo siempre en primer lugar nuestro objetivo general como sistema de aseguramiento de la calidad, que es mejorar la calidad de la educación. Y desde ese entendimiento, entender que nuestro rol de fiscalización está directamente relacionado con eso a través de dotar de sentido a la normatividad educacional. Y cuando hablamos de esto es que precisamente podemos hacer esa bajada a través de lo que hemos ido conversando en este ciclo, a través de la participación de los niños y niñas en las ciertas tomas de decisiones, poder escucharlos precisamente en las cosas que a ellos les afecta. Estuvimos hablando de resolución colaborativa de conflictos, estuvimos hablando de educación a distancia también. Por lo tanto, creo que hemos ido abordando varias temáticas que son muy relevantes y así nos han dicho las audiencias. Aprovechar de agradecer a todos los que nos han acompañado durante este ciclo, a todo el equipo que hay detrás también preparando estas instancias, agradecer particularmente al equipo de comunicaciones de la superintendencia, a ustedes también, Pablo, como equipo, y a cada uno de los invitados de hoy día, en particular a Raimundo Larraín, que nos ayuda a entender qué es lo que viene para el 2021 y los grandes desafíos que enfrentamos. Este año ha sido un año difícil, un año que nos presentó grandes dificultades, sobre todo por la incertidumbre
que significaba lo que venía hoy día. Tenemos algunos ciertos grados de certezas adicionales y tenemos la experiencia de este año difícil. Aprovechemos eso a nuestro favor para continuar con los aprendizajes de los estudiantes, para seguir con el gran objetivo también de disminuir las brechas que se han ido generando durante tanto tiempo en el sistema educacional y que hoy día está en manos de nosotros, desde la política pública, y también en manos de los, sobre todo en manos hoy día de los equipos de los establecimientos educacionales, docentes, asistentes de la educación, directivos y sostenedores. Nosotros, como decía Raimundo, abiertos a apoyar en lo que a nosotros nos toca en cada una de nuestras funciones y, por supuesto, desearles que tengan un buen final de año y enfrentar con mucho optimismo y con mucho trabajo, sobre todo, el próximo año que se nos viene. Esa es la idea. Muchas gracias, superintendente. Agradecerle a usted, a Raimundo, a todos los panelistas, no solo de hoy, sino que de las 6 conversaciones SuperEduc, por las diferentes reflexiones que tuvimos en estas conversaciones. Recordarles que este capítulo va a estar disponible en la web de la Superintendencia de Educación para que puedan repasar algunos de los conceptos que hoy tratamos. Son muchas las preguntas que llegan, a veces es bien difícil filtrarlas porque también estas preguntas que hacen son respondidas en otras partes de la transmisión, por eso que la invitación es a que la revisen nuevamente por completo, porque ahí seguro van a poder aclarar muchas de sus dudas. Por mi parte también me despido, les agradezco y nos encontramos nuevamente en cualquier momento. Que estén muy bien.